¿Cómo le va, Beligi? Bien, muy bien, acá estamos otra vez para hablar de los temas económicos que nos traen. Muy bien, ¿qué trajo? ¿Qué traje? Presupuesto 2014. Podríamos arrancar diciendo feliz 2014 para todos. ¿Ya? Suena un ¿Tan poco temprano? fuerte, ¿Qué? suena un Claro. poco fuerte, ¿no? Pero no, lo que pasa es que ayer el ministro de Economía Nacional, junto con secretarios del ministerio, se presentó en la Cámara de Diputados para llevar el proyecto de ley de presupuesto de 2014. El presupuesto 2014 o el proyecto de ley de presupuesto 2014 tiene dos componentes importantes o dos de los componentes más importantes en los cuales lo vamos a dividir nosotros. Uno es lo que tiene que ver con la economía del país, con lo que va a pasar o lo que prevé para toda la economía del país, y el otro es específicamente lo que tiene que ver con la administración pública nacional, las principales variables de la administración pública nacional. En ese sentido preparamos dos placas. La primera está vinculada con cuáles son los principales aspectos del presupuesto 2014 que tienen que ver con la economía nacional. Es decir, qué se supone que va a pasar con la economía nacional, que es lo que después da lugar a la otra parte del presupuesto. Entonces, los datos más importantes para nosotros: el PBI va a crecer 6,2% en términos reales, es decir, que no como consecuencia de que aumenten los precios de las cosas, sino la cantidad de bienes y servicios finales que produce la economía va a subir 6,2% respecto de 2013. Este porcentaje alcanza para sostener y elevar el nivel de empleo, con lo cual las dos variables, si se quiere, más importantes de la economía nacional, que son el producto, es decir, la actividad económica, y el empleo que genera, van a estar de parabienes en 2014 de acuerdo al proyecto que se presentó. Y otras variables que son de interés en la economía: el tipo de cambio. El tipo de cambio previsto es 6,33 pesos por dólar promedio para el año, lo cual implicaría, respecto del valor con el que cerró ayer el tipo de cambio oficial de 5,70, una variación de 11,1%. Y ¿cuál va a ser la inflación o qué es lo que está previsto que se incrementen los precios a lo largo del año? Un 10%. Es decir, que dos elementos, dos precios importantes de la economía, el nivel general y el tipo de cambio, se van a mover en torno del 10 y el 11% a lo largo de 2014. Primera cuestión fundamental relacionada con esto: ¿qué tan creíble resulta? Es decir, lo que viene detrás es esa famosa pregunta de, bueno, pues ¿sobre qué base está elaborado este presupuesto? ¿Qué es lo que se supone que va a pasar de verdad? ¿Podemos creer en esto o no? Bueno, esencialmente presupuesto implica tratar de elaborar un escenario del futuro, lo cual es muy complicado, pero está construido sobre la base de ciertos supuestos razonables: cuál va a ser el crecimiento en Brasil, cuál va a ser el ritmo de evaluación de otras monedas, cuál va a ser el ritmo de crecimiento de la economía mundial que nos compra productos a nosotros. Sobre esa base se construye el presupuesto. Entonces, ¿es real o no? Todos los presupuestos tienen algo de irreal que tiene que ver también con la generación de expectativas. Imaginemos nosotros lo que sería un ministro de Economía presentándose en el recinto a decir: para el año que viene preveemos que el tipo de cambio sea 14 pesos por dólar. Bueno, genera una estampida espantosa inmediatamente. O que se asome y que diga: creemos que la inflación se nos va a ir de las manos y va a ser del 80% anual. Obviamente que el presupuesto es un doble mensaje: por un lado, los supuestos razonables sobre los cuales se construye lo que va a pasar en la economía, y por otro lado, tratar de que las expectativas que se generen sean expectativas positivas. Dicho esto, vamos a la segunda placa y al segundo de los aspectos que tiene que ver, como decíamos, con la importancia del presupuesto, que no es ya cómo le va a ir a toda la economía del país, sino concretamente lo que es la economía del sector público. ¿Qué va a pasar con el sector público nacional? Y ahí los datos de interés para nosotros son que, respecto de los fondos que el Estado va a recaudar, los va a distribuir de un modo tal que los sectores más beneficiados son salud, educación y ciencia y tecnología, en el sentido de que son los que tienen los crecimientos más importantes respecto de 2013, y dos situaciones que tienen que ver con la situación nacional de la administración y también de las provincias. Se revierte el signo del resultado fiscal, es decir, que el Estado Nacional está previendo para 2014 volver a tener superávit como tuvo en todo el periodo 2003-2008, y eso implica que va a haber un crecimiento de la coparticipación hacia las provincias que va a estar en el orden del 25%. Dos cositas para agregar sobre este tema que pueden ser de interés. Por un lado, está previsto un aumento de la presión tributaria cercano al 1%, es decir, que la recaudación impositiva respecto del Producto Bruto Interno subiría un punto. Y después un tema interesante, el del déficit o superávit fiscal. Esto es un dato que se presenta. Nosotros tenemos una corriente de pensamiento que ha dominado la economía durante
40 años, en el sentido de que el déficit fiscal es una cosa que no hay que tener, que es muy malo, que es perverso, que genera inflación, que genera emisión. Bueno, lo curioso de esto es que desde el año 1961 para acá, que son datos que podemos tener como comparables, el déficit del sector público, el resultado financiero ha sido negativo en todos los años. En todos los años. Es decir, que aquellos que pueden tener un poco más de edad y me están escuchando, saben que en el año 76, 77, 78 se inició una política de destrucción del Estado en su intervención en la economía. Bueno, esos años fueron de un déficit del orden de los 3, 4, 5 puntos de déficit del sector público respecto del PBI, de resultado financiero negativo, y que incluso, por ejemplo, en los años 99, 2000, 2001, de tanta insistencia con el déficit cero y la desaparición del déficit del sector público, rondó el 7%. Para 2012 está estimado que vamos a tener un déficit del orden de los 2,5 puntos y para el 2014 estaríamos recuperando el superávit. Esto en sí no quiere decir demasiado. Como cualquier persona que puede gastar un poco más de lo que tiene, siempre la cuestión es cuál es el uso que le va a dar a eso y si es posible repagarlo en el futuro. Entonces, lo que sí, en este caso además lo presentamos como una virtud respecto de los últimos años, vamos a tener otra vez superávit fiscal. Esto esencialmente en lo que tiene que ver con las dos partes, la de la economía nacional y la de la administración pública nacional. Me parece que no entendí algo, a ver si, o entendí cualquier cosa. Cuando el Estado más liberal es, más déficit fiscal hubo. Es una cosa absolutamente curiosa, pero es exactamente así. Es decir, que con la llegada al Ministerio de Economía, al Gobierno Nacional, de los más ortodoxos en términos económicos, sí, se han dado los déficits más altos en términos de Producto Bruto Interno. Es decir, el porcentaje del PBI que significó el rojo fiscal fue el más alto, curiosamente, con gobiernos ortodoxos de aplicación de políticas restrictivas de la participación del Estado. ¿Y cuánto tiempo más o menos fue esta liberalidad del Estado? Y los últimos 50 años, desde el 61 para acá hasta 2003, hemos tenido permanentemente déficit fiscal y insisto, agravado en las épocas de ajuste del Estado. Muy bien. Muchas gracias, Guillermo Belinchi.